revelado, el increíble talento oculto de un niño pobre que transformó la humillación en asombro. Diego era un niño de 12 años que vivía en un pequeño barrio de la vibrante Ciudad de México, donde la vida se movía entre risas y música. Su madre y él trabajaban arduamente en un mercado comunitario, siempre rodeados del aroma a tacos y tamales que llenaba el aire. Pero, a pesar de eso, la vida no era fácil. Las miradas despectivas de quienes los juzgaban por su estatus socioeconómico se sentían más frías que cualquier viento invernal. La pobreza matizaba sus días, haciéndolos difíciles, y especialmente para su madre, cuya tristeza se reflejaba en la profundidad de sus ojos. Diego sabía que ella anhelaba un futuro brillante para él, algo que sentía fuera de su alcance a pesar del amor que los unía. En la escuela, Diego enfrentaba un mundo cruel. Sus compañeros, dominados por prejuicios, le lanzaban burlas que calaban hondo en su corazón. Sin embargo, en su interior, guardaba un secreto tangible: la música. Un talento admirable heredado de su abuela, una renombrada cantante de boleros que había llenado de notas alegres las calles del barrio. Esa música, una sombra de su pasado familiar, era su refugio, el único lugar donde sentía que podía ser realmente él mismo. El día de la fiesta del vecindario llegó, desbordando la esperanza y la emoción en el ambiente. Las familias se vestían con sus mejores galas, y la algarabía era palpable. En ese escenario improvisado, rodeado de luces y risas, la música lo envolvía y lo llenaba de valor. Con cada latido, Diego sintió como la tristeza se desvanecía, y con un impulso, decidió que era hora de dar un paso hacia el frente. Subió al escenario, tomó el micrófono y dejó fluir su voz, una melodía de bolero que resonó con el eco del amor que su abuela le había enseñado. Las notas vibraron en el aire, y el murmullo de desdén se convirtió en aplausos ensordecedores. La comunidad, que antes lo había visto con desdén, ahora lo observaba con asombro, como si hubieran descubierto a una estrella, pero no todo fue alegría. Un compañero, un rival envidioso, no estaba dispuesto a dejar que un pobre brillara más que él y comenzó a urdir un plan para arruinar la felicidad de Diego. La competencia musical que Diego soñaba con audicionar se convirtió en un dilema lleno de tensiones. Mientras la emoción lo invadía, también crecía la presión de cumplir las expectativas que su madre tenía para él. Su amor por la música chocaba con la lealtad familiar, lo dejaba atado a un dilema que pesaba en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Diego se encontraba en el cruce de caminos, el peso de sus decisiones aplastaba su pecho mientras la mirada de su madre a su lado lo llenaba de amor, pero también de dudas. ¿Qué elegirás, mi hijo?, le preguntó, su voz llena de amor y sacrificio. Las palabras fluyeron entre ellos, llenas de esperanza y ansiedad. Diego podía sentir cómo la historia de su vida se entrelazaba con la de su abuela, pero ahora todo dependía de su elección. ¿Seguiría su corazón por el camino de la música? ¿O se dejaría influenciar por el juicio ajeno? La incertidumbre lo envolvía, y el eco de su voz resonaba en su mente, recordándole que aún tenía un futuro por construir. ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo y abrazar su verdadero destino? Diego se quedó mirando a su madre, sus ojos llenos de preguntas, mientras el murmullo de la fiesta continuaba a su alrededor. El bullicio, las risas, y los aplausos parecían un eco distante comparado con el tumulto en su corazón. Había visto cómo su madre se esforzaba y sacrificaba cada día para darle lo mejor, y esa dedicación lo empujaba hacia adelante, pero al mismo tiempo le generaba un miedo paralizante. La música era su salvación, pero también sentía que debía ser responsable, su madre había dado tanto por él. Lo que quiero es ver sonreír a mi madre, pensó Diego, con una mezcla de determinación y temor. En ese instante, la respuesta pareció acercarse a su mente, como si la música misma le hablara. ¿Y si las risas se generan también desde el escenario? ¿Y si la voz que tengo puede ser el cambio que necesito? En medio de su confusión, decidió caminar hacia el centro del escenario. La multitud fue quedándose en silencio, cada mirada fijándose en él, expectante. Abrió la boca para hablar, pero en lugar de palabras, una melodía brotó de su ser.
La música lo invadió como un torrente, llenando cada rincón de su corazón. Mientras se dejaba llevar, recordó a su abuela, como siempre decía que la música podía sanar el alma y unir corazones. Su interpretación fue diferente esta vez. No solo estaba cantando, estaba contando su historia, su lucha y su esperanza. Cada nota que salía de su boca traía consigo el eco de las risas de su infancia, las lágrimas de su madre y el amor de su familia. El público, conmovido, comenzó a aplaudir en un ritmo unificado. Todo lo que había sentido antes se transformó en una fuerza que lo envolvía y le daba alas. Sin embargo, mientras las luces destellaban a su alrededor y el clamor de aprobación se alzaba, Diego no se dio cuenta de que su rival, Marcos, se encontraba entre la multitud, su rostro enrojecido de ira y rencor. Al finalizar su actuación, Diego no sabía que la envidia de Marcos lo llevaría a tramar algo oscuro, algo que podría arruinar no solo su sueño, sino también la confianza que había ganado en un solo instante. Diego sintió el aliento de la victoria acariciar su rostro. Sabía que había dejado todo en el escenario. La gente lo aclamaba, y su madre, con lágrimas de alegría, le sonreía desde la primera fila. En ese momento, sintió que su tristeza se evaporaba, que su voz había resonado en los corazones de las personas, tal como su abuela lo había hecho, pero la sombra de Marcos se cernía sobre él. Mientras todos celebraban, el niño mandó un mensaje respaldado por sus sentimientos más oscuros: no permitiré que eso dure. No puedo dejar que él se salga con la suya. Debo hacer algo, y lo haré hacer hoy. Diego apenas pudo pensar en cómo su vida se tornaría aún más complicada, mientras una tormenta de incertidumbre amenazaba con desbordar la alegría que había encontrado. Con el éxito al alcance de su mano, también crecía el miedo a perderlo. La pregunta inevitable surgía en su mente: ¿estaría preparado para enfrentarse a las adversidades que se acercaban? El aplauso resonante que lo aupaba ahora parecía un eco lejano. Diego sabía que él aún tenía mucho por descubrir, pero esa sensación de amenaza lo mantenía en vilo. Sin embargo, otra pregunta abrió paso entre sus pensamientos: ¿seré capaz de soportar el peso de los sueños, sin dejarme vencer por la oscuridad que acecha? La noche prometía más sorpresas, y Diego estaba a punto de descubrir cuán profundo puede ser el precio del éxito. Diego sintió como la adrenalina aún corría en su cuerpo mientras abandonaba el escenario. La alegría de su actuación se desvanecía lentamente, sustituida por una inquietud que le apretaba el pecho. Por un momento, la ovación del público había sido pura, un reflejo de la conexión que había logrado cultivar, pero ahora esa felicidad parecía frágil y vulnerada. Al buscar a su madre entre la multitud, la vio sonriendo con orgullo, con sus ojos brillando como nunca antes. Pero la alegría de Diego se vio interrumpida por un movimiento en el borde de la escena. Allí estaba Marcos, con una furia apenas contenida, observando cada uno de sus gestos. No le tengo miedo, se repetía Diego para sí mismo mientras intentaba quitar de su mente la oscura sombra que se cernía sobre su triunfo. De repente, un ruido atronador interrumpió el bullicio alegre. Un grupo de chicos, liderados por Marcos, empezó a aplaudir de forma burlona, imitando el ritmo de la presentación de Diego. Las risas se convirtieron en abucheos, y el ambiente se tornó tenso. Diego sintió como su corazón se hundía en el estómago. ¿Qué están haciendo?, se preguntó angustiado, mientras el grupo se acercaba al centro donde todavía resplandecía la energía de su actuación. Movido por un impulso, decidió enfrentarlos. Con cada paso que daba, el horror y la determinación se alternaban en su mente. Diego sabía que la música representaba su salvación, pero para él, lidiar con la burla y el odio era una batalla que iba más allá del canto. Así que, con voz firme, le preguntó a Marcos: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Marcos sonrió, pero su risa carecía de alegría, era un rasguño frío y oscuro. Nada de esto me sorprende, Diego. Sabías que esto iba a suceder. No puedes brillar más que yo en esta fiesta. El aire se tornó pesado, y las miradas de los demás se concentraron en la disputa. Tú no eres más que un niño que canta. Yo puedo hacer que esto termine. En ese instante, el mundo de Diego se detuvo. El eco de lo que estaba por venir golpeó su mente como un tambor desesperado. No había podido imaginar que el triunfo podría envolverlo en un conflicto tan inmediato y personal. Sin embargo, recordó las palabras de su abuela: la música te da voz, pero también fuerza. Con una nueva determinación, se enderezó. Mi música es auténtica, y tú no podrás detenerla. No el miedo, ni la burla, nada puede quitarme eso, exclamó, su voz resonando con una potencia inesperada.
La multitud se quedó en silencio, asombrada por su respuesta. No solo estaba defendiendo su arte, sino también todo lo que había trabajado. Pero Marcos no iba a rendirse fácilmente. Ya veremos si sigues pensando lo mismo después de esta noche, dijo, antes de desaparecer en la multitud. La presión en el pecho de Diego regresó, y esta vez se sintió como un nudo apretado. No solo había enfrentado a su rival, sino que también había desnudado su vulnerabilidad a todos los que lo rodeaban. Esa noche había cambiado, las risas se tornaron ecos de incertidumbre. Mientras buscaba a su madre nuevamente, Diego se dio cuenta de que la verdadera batalla había comenzado. A pesar de que su voz había resonado, ahora se preguntaba si podría mantener su luz encendida en medio de la oscura tormenta que se avecinaba. La noche no era solo una celebración, era un campo de guerra, y las armas no eran físicas, sino emocionales. Con cada paso que daba hacia su madre, el peso de la realidad caía sobre sus hombros. Podría luchar por su música y seguir la senda de su sueño, mientras la sombra de Marcos acechaba cada vez más cerca. La pregunta lo perseguía como un eco interminable. La fiesta aún sonaba, pero Diego sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Diego respiró hondo, tratando de ahogar el tumulto que crecía dentro de él. Sus piernas temblaban, pero el impulso por llegar a su madre lo empujaba hacia adelante. La música seguía sonando, llenando de energía el aire a su alrededor. Cada nota parecía un recordatorio de que todo lo que había vivido en el escenario valía la pena, un susurro de esperanza en medio de la agitación. Al llegar a su madre, ella lo abrazó con fuerza, como si intentara protegerlo del mundo exterior. «Hiciste un trabajo increíble, mijo. Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, sus ojos aún brillando. Pero Diego sabía que ella no había presenciado el enfrentamiento. La ansiedad que había sentido al ver a Marcos se multiplicó en su pecho una vez más. «Mamá, no sé si podré seguir cantando». Marcos, la voz de Diego se quebró y, de repente, todas las inseguridades que había postergado estallaron. Me amenazó. Dijo que podría acabar con esto. Sus palabras hicieron que el rostro de su madre se tornara serio. «Diego, escucha. A veces, las personas intentan apagar nuestras luces porque no soportan vernos brillar. No dejes que eso te afecte. La música es tu vida. Es lo que te hace vibrar. Nadie puede quitarte eso, a menos que tú se lo permitas», le dijo. Buscó su mirada con sinceridad. Las palabras de su madre resonaron en su interior. Cada vez, más profundo. Esas lecciones que había aprendido a lo largo de los años, sentadas como la base de su amor por la música. «Pero, mamá, ya están viéndome. ¿Qué pasa si pierdo? ¿Que si no soy lo suficientemente bueno?», se preguntó, con un nudo de miedo aún presente. «No se trata de ser el mejor, Diego. Se trata de ser tú mismo. De dejar que la música fluya a través de ti. Nunca te ha fallado. Tú eres tu propia leyenda», le respondió, apretando su mano con fuerza. Diego sintió que algo dentro de él comenzaba a encenderse de nuevo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, había una forma de convertir su miedo en poder, de transformar aquellas burlas en energía creativa. Y, en ese momento, miró más allá de su madre y vio a algunos de sus amigos, sonriendo, apoyándolo. La multitud aún aplaudía, y su música todavía resonaba en el aire. Sin embargo, el eco de la amenaza de Marcos seguía en su mente, como un murmullo persistente. Decidido, se firmó de pie. «Voy a demostrar que no se puede apagar mi voz, no esta vez», reafirmó. Su madre sonrió, y el aliento parecía volver a llenarle el pecho. «Te apoyo en eso. Solo recuerda, cada vez que cantes, lo haces por ti y por todos los que creen en ti». Con un nuevo brillo en los ojos, Diego se dirigió al centro del escenario una vez más, la duda ahora reemplazada por una chispa de desafío. La multitud lo observaba, pero no estaba solo. Su corazón latía por aquellos que lo respaldaban. Mientras se preparaba para volver a cantar, sintió que la presión en su pecho había cambiado. Era como una ballena en el océano, poderosa y lista para surgir a la superficie. Pero el instante de duda seguía presionando. Un último pensamiento cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si Marcos también regresa? Justo cuando Diego se preparaba para ajustar su micrófono, un grito repentino rompió el aire. Las puertas principales se abrieron con estruendo, y Marcos apareció, su rostro reflejando desprecio y miedo. El silencio llenó el lugar, y un escalofrío recorrió la multitud. Diego sintió su propio corazón acelerarse.
La confrontación no había terminado. ¿Qué haría ahora que la tormenta se desataba de nuevo? La música podría convertirse en su refugio o en su ruina. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, pero en ese instante crucial, él sabía que debía actuar. Con un profundo suspiro, se preparó, la batalla estaba lejos de terminar. Diego sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, y ante él, la figura de Marcos se erguía en medio del escenario, como un adversario decidido a destruirlo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el murmullo de la multitud era apenas un eco lejano. Lo que una vez había sido el calor del apoyo, ahora era un frío polar en su estómago. «Marcos, ¿qué haces aquí?», preguntó Diego, su voz temblando un poco pero empapada de desafío. «Vine a ver cómo se desmorona tu pequeño mundo», respondió Marcos, una sonrisa cínica en sus labios. «¿Te crees algún tipo de estar? Ten cuidado, tal vez esa música se te suba a la cabeza y te haga caer de inmediato». El pánico intentó instalarse de nuevo dentro de Diego, pero la mirada de su madre lo ancló en su lugar. Recordó las palabras de aliento, las historias de triunfo en medio de la adversidad. Era hora de dejar de lado el miedo. Sin saber cómo, sintió un cambio en su interior. En ese momento, supo que su música era más que un hobby, era su refugio, su voz y su poder. «Esta música es mi vida, y no voy a dejar que alguien como tú la apague», gritó con nueva fuerza, su determinación proyectándose hacia cada rincón del auditorio. La multitud pareció responder a su valentía con un murmullo creciente, como si su confianza estuviese comenzando a contagiarles. Diego sintió que el ambiente se cargaba de energía. Ya no estaba solo, cada mirada, cada gesto de ánimo era un recordatorio de que su voz tenía que ser escuchada. Marcos no se afectó. «¿De verdad crees que puedes vencerme con un par de notas? No eres más que un niño asustado», le lanzó, buscando romper el nuevo ímpetu de Diego, pero este se sintió más fuerte. Los recuerdos de todas las veces que había cantado en su habitación, de las noches en que ensayaba, llenaron su mente. Las lágrimas de angustia que a veces lo visitaban se convirtieron en un torrente de emoción que estaba listo para compartir. «Voy a mostrarte lo que puedo hacer». Con esas palabras, decidió que no se enfrentarían únicamente con palabras. La música vibró de nuevo en su interior. Ajustó su micrófono, sintiendo la conexión con el público que aún lo animaba. Comenzó con una balada que había escrito para expresar su travesía, cada palabra impregnada de sus luchas y sueños. La voz de Diego comenzó suave, mientras la letra brotaba sincera, como un grito desgarrador entre las sombras de sus inseguridades. Pero poco a poco, la potencia de su canto creció, desbordando su pecho, llenando cada rincón de aquel espacio. Marcos lo observaba, el desprecio en su rostro transformándose lentamente en incredulidad. Diego podía sentir el cambio. Las notas vibraban no solo en su voz, sino en el aire, en las almas de quienes lo escuchaban. Sus amigos, su madre y hasta desconocidos comenzaron a unirse en armonía, llenando el lugar con una energía imparable. La música se convirtió en un canto de resistencia, un símbolo de lo que realmente era, un ser humano con la capacidad de superar desafíos. Las emociones fluían como un río desbordado, arrastrando consigo la tristeza y el temor. Se sentía libre, auténtico, poderoso. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Diego respiró hondo, sintiendo que había dejado su esencia en cada nota. Pero cuando miró a Marcos, este había dado un paso hacia adelante, con una expresión que lo sorprendió, una mezcla de furia y admiración. El silencio pesado entre ellos era casi arrollador. «Así que tienes algo que ofrecer», dijo Marcos, su tono más serio. Diego sintió una mezcla de triunfo y confusión. ¿Era eso una aceptación, o simplemente el inicio de un nuevo enfrentamiento? Mientras la multitud aún vitoreaba, Diego sintió una sombra caer sobre él. No todo ha terminado. Marcos aún tiene un as bajo la manga. La nueva batalla apenas comenzaba, y la música, su verdadera aliada, lo acompañaría en todo momento. Pero la pregunta permanecía flotando en el aire: ¿qué más estaba dispuesto a hacer Marcos para destruir su sueño? La atmósfera seguía vibrando después de la actuación de Diego, pero la tensión entre él y Marcos como un hilo tenso parecía a punto de romperse en cualquier momento. La multitud, aún abrumada por la interpretación, se dispersaba lentamente, dejando un aire de expectación colgando sobre el escenario. Diego, con el corazón aún bombeando al ritmo de su canción, sintió como la adrenalina comenzaba a apagarse. Su inciso momento de triunfo se estaba desvaneciendo, y la mirada fija de Marcos en él lo erizaba por dentro.
¿Qué planeaba hacer ahora? La sonrisa burlona en el rostro de Marcos indicaba que estaba lejos de rendirse. Impresionante actuación, Diego, dijo Marcos, la ironía carcomiendo cada palabra. Pero hay más en juego aquí que solo un par de notas bien cantadas. Diego cruzó la mirada con su madre, quien desde la primera fila aún parecía estar conteniendo el aliento. Sus ojos transmitían un mensaje claro: mantente firme. Fue un ancla en medio de la vorágine que comenzaba a arremolinarse a su alrededor. Sin embargo, el miedo se arrastraba entre las sombras de su mente, empujándolo a una mezcla de duda y determinación. ¿Qué quieres decir con eso?, le preguntó Diego, tratando de sostener su voz firme, pero sintiendo que se quebraba ligeramente. Hay un concurso en la ciudad, empezó Marcos, acercándose más, como si el veneno en sus palabras se volviera más potente con cada paso. Y tú no eres el único que puede cantar. He estado guardando un pequeño secreto sobre mi talentoso hermano. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El hermano de Marcos era conocido en la comunidad como un prodigio. Siempre había brillado con su talento y había atraído la atención de medios locales. La idea de competir contra alguien como él lo paralizaba. Si quieres competir conmigo en esa audición, deberás demostrar que estás a la altura, continuó Marcos, disfrutando del impacto de sus propias palabras. Porque, créeme, no estoy aquí solo para mirar. Quiero que sientas el suelo temblar bajo tus pies. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego al imaginar el desafío. No solo se trataba de una competencia, sino de un enfrentamiento que, si fracasaba, podría desmoronar todo lo que había construido en su vida. Era una invitación a la batalla, y en el fondo, empezaba a sentir que no podía rechazarla. Sí, ¿por qué no? Estoy listo para lo que venga, respondió Diego, un nuevo fuego encendiendo su determinación. Aunque por dentro había un torbellino de emociones, él sabía que había dado un paso hacia lo que siempre había deseado: demostrar su valía. Perfecto, dijo Marcos, sonriendo. Esto se pondrá interesante. Considera esto una advertencia: en el juego de la música, la vida es brutal. Mientras Marcos se alejaba, dejando un aire de desafío, Diego miró de nuevo a la audiencia. No había vuelta atrás. Una oleada de apoyo se hizo sentir en su pecho. Sabía que debía prepararse, no solo para demostrar su talento, sino para enfrentarse a los demonios que su propia inseguridad traía a la superficie. El reto estaba lanzado, y mientras se retiraba del escenario, Diego ya podía sentir en su piel la presión del próximo encuentro. Comenzaría a trabajar más duro que nunca, haciendo que cada nota sea un punto en su defensa, cada ensayo una batalla ganada, pero en su corazón, una pregunta inquietante permanecía: ¿podría realmente enfrentarse a los fantasmas del pasado que lo atormentaban y superar las expectativas de todos, incluida su propia familia? Así, mientras la música de su alma aguardaba la siguiente representación, un nuevo ciclo de desafíos estaba a punto de comenzar. Sin embargo, Marcos no sería el único rival. Había sombras dentro de él que tenía que vencer. La siguiente etapa de su viaje apenas comenzaba y el eco de su éxito todavía resonaba en sus oídos. La primera audición se acercaba, pero la pregunta era clara: ¿tendría Diego el valor para enfrentarse a todo lo que implicaría? Y sobre todo, ¿saldría de esta competición con su sueño aún intacto? Diego sabía que no podía perder el tiempo. Mientras caminaba por el pasillo del teatro, la presión en su pecho crecía. Cada paso resonaba con el eco de sus dudas, intentando sofocar el ardor de su determinación. La noticia del concurso no solo había despertado viejos miedos, sino que también encendía una chispa interna que había estado latente durante demasiado tiempo. Se sentó en un rincón del lobby, respirando hondo, buscando ese lugar donde se escondía su voz verdadera, la que anhelaba ser escuchada. Su madre lo encontró allí, mirando al vacío con una expresión pensativa. Ella se sentó a su lado, su mano suave encontrando la de él. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, su voz suave como el murmullo de una canción olvidada. Es Marcos. Su hermano es increíble, mamá. No sé si estoy a la altura, confesó Diego, sintiendo que su voz se quebraba al pronunciar esas palabras. Diego, el talento y la habilidad no son lo único que cuenta. Lo que importa es tu pasión. Tu verdad. No dejes que el miedo te paralice. Tienes algo especial en ti. Recuerda por qué empezaste a cantar. Sus ojos llenos de amor y apoyo eran su faro, sostenía su fe en él.
Con cada palabra, las inseguridades de Diego comenzaron a disiparse, una ola de confianza lo envolvía. Recordó los días de su infancia, cuando cantaba en la cocina, olvidado del mundo. Sentía esa libertad en su voz, un susurro de esperanza que aún permanecía vivo. ¿Y si me vuelvo a sentir pequeño frente a él?, preguntó, sintiendo el tira y afloja de su valentía. Entonces ese será el momento para crecer, respondió su madre. La música es un viaje, no una competencia. Cantar es expresar tu alma. No te compares. Cada uno tiene su propia historia que contar. Diego sintió que las palabras de su madre resonaban en su interior. Quizás Marcos y su hermano eran grandes artistas, pero él también tenía una historia que merecía ser contada. Una imagen de su infancia flotó en su mente, un recuerdo de una tarde de verano, su abuela contándole que en cada nota había un pedazo de vida. Esa era su verdad. Está bien, tengo que practicar, afirmó Diego, levantándose con una nueva resolución. Como si desprendiera sombras de miedo, dio un paso decidido hacia su camino. Mientras buscaba un lugar donde ensayar, una melodía comenzaba a fluir de su corazón. Las semanas pasaron rápido. Diego se adentró en un ciclo de ensayos largos y agotadores, cada uno más intenso que el anterior. Se rodeó de familiares y amigos, quienes lo alentaban y lo respaldaban con su apoyo incondicional. La música de su alma se mezclaba con el deseo. La comunidad, antes distante, ahora se unía y empezaba a notar el brillo en él, un fuego que prometía cosas grandes, pero Marcos no estaba lejos, siempre acechando en las esquinas de su mente como una sombra. Mientras más se preparaba, más se sentía atrapado entre la necesidad de sobresalir y el temor de perder. En medio de su lucha interna, una carta inesperada llegó un día a su casa, una invitación oficial al concurso. En el sobre, notó la elegante caligrafía que lo invitaba a presentarse. La fecha estaba señalada, el día de la audición se acercaba, y el peso del momento se volvía cada vez más palpable. Diego tomó un respiro profundo, se sintió nervioso pero, a la vez, preparado. Este era el momento que había esperado toda su vida. Sin embargo, mientras leía la invitación, un pensamiento lo asaltó: ¿había realmente dejado atrás sus miedos? Con el concurso a la vuelta de la esquina, comenzó a preguntarse si, de verdad, podría enfrentarse no solo a Marcos, sino a las voces que lo habían atormentado desde niño. Se encontraba ante una bifurcación. De un lado, su sueño brillaba intensamente, del otro, el abismo de la inseguridad lo llamaba. ¿Qué decisión tomaría? ¿Lograría encontrar esa voz que tanto había buscado en todos estos años? Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, Diego se preparaba para lo que vendría. La música esperaba su respuesta, pero la pregunta persistía, como un eco en su mente: ¿sería capaz de superar sus propios límites? Diego se despertó el día de la audición con un nudo en el estómago que parecía atarle las entrañas. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pero no lograba calentar su corazón. Era curioso cómo un momento tan esperado se sentía como una carga, un peso imposible de soportar. Se acomodó en la cama, repasando mentalmente cada nota, cada letra que había practicado hasta el cansancio. Sin embargo, cada vez que imaginaba subir al escenario, la imagen de Marcos aparecía, poderosa y desafiante, como un eco lejano de sus temores más profundos. Su madre lo sorprendió en la cocina, preparando un desayuno ligero. «Hoy es un gran día», dijo, sonriendo, pero Diego percibía un matiz de preocupación en su voz. «¿Comiste bien?» «Necesitas tener energía», insistió mientras dejaba caer un par de huevos a la sartén. «Sí, mamá», respondió él, aunque su apetito se había esfumado en la bruma de su ansiedad. El tiempo parecía congelarse mientras se preparaba. Se preguntaba si debería haber elegido un repertorio diferente, uno que lo hiciera sentir más cómodo. Aumentaba la presión en su pecho, el miedo apretando como un yugo. La verdad era que no solo estaba en juego su sueño, sino también su dignidad. La idea de fallar, de ser ridiculizado, lo paralizaba. Sin embargo, en una esquina de su mente, la voz de su madre resonaba: «Canta tu verdad». Al llegar al teatro, la atmósfera vibraba de nerviosismo y emociones a flor de piel. Vio a otros concursantes, algunos claramente experimentados, con su porte afortunado y su confianza desbordante. Diego sintió que su corazón latía más rápido al observar los rostros que mostraban seguridad. Una chica con una voz impresionante subió al escenario. Su interpretación, llena de energía y fuerza, no solo deleitó a la audiencia,
sino que también lo hizo dudar aún más de su propia capacidad. Es solo una audición, se repitió Diego una y otra vez. Solo tienes que ser tú mismo. Sin embargo, cuando llegó su turno, la realidad de enfrentarse al jurado, bajo las miradas de cientos de personas, se sentó en sus hombros como plomo. Su nombre fue anunciado, y el silencio abrumador lo rodeó mientras subía al escenario. Cada paso era un eco de sus inseguridades, mirar la audiencia era como mirar al abismo. Se sintió pequeño, casi invisible. Pero las palabras de su madre lo acompañaban, cálidas y luminosas. Ella creía en él. Con un profundo aliento, cerró los ojos y recordó esos momentos en la cocina, la risa de su abuela y la libertad de expresarse. La melodía brotó de su garganta, una canción que había sido testigo de sus lágrimas y sus risas. Mientras cantaba, sintió que el miedo se desvanecía. La voz que había estado oculta emergió con una fuerza renovada, resonando en cada rincón del teatro. El público comenzó a moverse, cautivado por su interpretación. Las dudas que lo atormentaban se deshacían lentamente, dejando solo la pureza de su música. En ese instante, Diego no solo cantaba, sino que estaba compartiendo su esencia, su verdad. La energía lo envolvía, como si el mundo entero se hubiera detenido para escucharlo. Al finalizar, un aplauso atronador estalló en el salón. Diego sonrió, sintiendo que, para cualquier resultado, había ganado algo inmenso, confianza en sí mismo. Sin embargo, mientras se bajaba del escenario, una figura familiar interrumpió su pensamiento. Marcos, en un rincón, con una mirada entre la admiración y el desafío, se acercaba. Eso estuvo bien, Diego. Pero, ¿realmente crees que fue suficiente? Preguntó, con un tono que dejó una inquietud en el aire, como una promesa de lo que estaba por venir. Diego sintió que la confianza se desdibujaba en un instante. Ella había estado tan cerca de brillar, pero el eco del desafío de Marcos resonó en su mente. ¿Podría seguir adelante y mantener esa luz viva? ¿Estaría listo para lo que este nuevo enfrentamiento significaba? La música aún palpitaba en su corazón, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Diego se desvió rápidamente de Marcos, pero la imagen de su rostro seguía persiguiéndolo. En su pecho, el eco de la interpretación que había dejado su alma en el escenario se tornaba pesado, como una piedra. Se sentó en un rincón alejado del bullicio, sintiendo que la euforia del momento se desvanecía y que la ansiedad acechaba de nuevo. La confusión no solo provenía de la presencia de Marcos, sino del peso de las expectativas que ahora parecían más altas que nunca. El murmullo de la audiencia seguía yendo y viniendo como un oleaje distante. En sus pensamientos, la canción que había cantado empezaba a mezclarse con las palabras de su rival, creando una cacofonía de dudas. ¿Suficiente? ¿Qué significa eso?, pensaba. La voz de Marcos se había infiltrado en su mente, inquebrantable y persuasiva. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó las miradas de aprobación en el escenario. ¿Acaso solo habían sido opiniones benevolentes? Decidió salir del teatro. Necesitaba aire fresco, pensar sin que las palabras de Marcos lo persiguieran. Afuera, el cielo era un brillante azul que contrastaba con su agitación interna. Las voces del público que salía del teatro parecían un eco distante, y tomó una bocanada de aire. Se alejó por una calle tranquila, buscando en cada paso claridad. Mientras caminaba, recordó su infancia. Los días en que cantaba en casa, sin temor, solo puro amor por la música. Sus amigos en el barrio nunca juzgaban, solo lo animaban, celebrando cada nota con risas y juegos. Se sentía vivo, auténtico. Esa conexión sincera con la música era parte de él, y la había perdido en medio de la competencia. Al detenerse frente a un parque, vio a un pequeño grupo de niños jugando y riendo. Les observó con envidia, deseando que la vida pudiera ser tan simple de nuevo. Antes de darse cuenta, su cuerpo comenzó a moverse hacia ellos. Sin pensarlo, se unió a su juego, dejándose llevar por la inocencia del momento. El ruido de sus risas lo envolvió, calmando el caos que había en su mente. ¿Puedes cantar algo?, le preguntó una niña, mirándolo con ojos brillantes. La pregunta lo detuvo en seco. Diego se quedó callado un instante. En ese momento, la desconfianza pareció regresar, pero algo en su interior luchaba por salir. Se agachó y sonrió. Claro que sí, cerró los ojos y dejó que la melodía fluyera. Una canción sencilla, llena de alegría y libertad. La música vibraba en el aire, y al abrir los ojos,
vio a los niños alineados, escuchándolo con admiración. Ese instante lo llenó de poder, un recuerdo de por qué había comenzado a cantar en primer lugar. La risa y la emoción de los pequeños se convirtieron en combustible para él, una reanimación que se sentía vital. Al terminar, los aplausos efusivos de los niños lo llenaron de un calor familiar. «Eres un gran cantante», gritaron, y sintió que una parte de su corazón se reactivaba, una chispa de esperanza renacía. Sin embargo, en la distancia, sintió la sombra de Marcos aún acechando. Cuando se dio la vuelta, se encontró con Marcos al borde del parque, observándolo con un aire de desdén. «¿Un espectáculo para los niños, Diego? Eso no va a acercarte a lo que realmente quieres», dijo con una sonrisa burlona. Esa sonrisa fue como un golpe. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Este no era solo un juego, era su vida, su pasión. Sin embargo, había una definición de suficiente que aún no había alcanzado. ¿Cómo podría consolidar su lugar en este mundo en el que las voces se cruzaban y las comparaciones eran inevitables? La tensión se acumulaba, y sabía que tendría que demostrar que era más que un buen cantante de barrio. La luz del sol se ponía, y con ella la sombra de dudas se alargaba. Diego debía decidir. Caer en el agobio que Marcos le imponía o levantarse y luchar por su verdadero lugar. Era hora de enfrentarse a lo que realmente significaba ser un artista. La música no solo era su pasión, era su vida. Estaba listo para transformar su inseguridad en fuerza y su incertidumbre en ¿determinación? La respuesta parecía estar a un acorde de distancia. Pero antes de que pudiera salir hacia el escenario nuevamente, la voz de su madre resonó en su mente una vez más: «Nunca temas a tu verdad». Con el corazón latiendo fuerte, Diego se giró hacia Marcos, decidido a demostrar que el canto podía ser mucho más que una performance. «Prepárate, Marcos. Esto acaba de comenzar». Diego se sintió invadido por una energía renovada. Las palabras de su madre resonaban en su corazón y cada respiración se inundaba de determinación. Ya no se trataba solo de él, era tiempo de reivindicar lo que la música verdaderamente significaba. Se plantó firme frente a Marcos, con una mirada decidida que brillaba en sus ojos. «Hoy no voy a permitir que tus palabras me detengan», afirmó, su voz clara como un río de esperanza. La multitud que aún pululaba alrededor percibió el cambio, el aire, antes denso, se volvió electrizante. Diego sintió la conexión con cada persona a su alrededor, como si juntos forjaran un lazo de unión inquebrantable. El Marcos arqueó una ceja, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Crees que con un par de frases vas a intimidarme?» «El escenario es brutal, Diego. No te equivoques. Punto. A lo mejor la brutalidad es lo que me ha fortalecido hasta ahora», respondió Diego, sin vacilar. «Cantaré no solo por mí, sino por todos los que alguna vez sintieron que no podían. Esta música es mi voz, y estoy listo para pelear con ella». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia el centro del escenario, donde la luz lo abrazaba cálidamente. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras el jurado y la audiencia lo miraban expectantes. «Voy a cantar una canción que habla de lucha y esperanza», comenzó, el micrófono temblando ligeramente entre sus manos. Las notas se deslizaban suavemente en el aire, una melodía cargada de emoción y sinceridad. Con cada palabra, Diego sentía que liberaba no solo su voz, sino también las penas y los miedos que se habían acumulado en su corazón. La música lo envolvía, convirtiendo las inseguridades en poder, haciendo que cada sílaba que cantaba fuera un escalón hacia su libertad. La gente empezó a moverse, su compasión y entusiasmo llenaban el teatro. Era como si su voz tejiera un lazo entre él y ellos, una comunidad que compartía la misma emoción, la misma lucha. Al terminar, el aplauso resonó en el aire como un trueno, irrumpiendo el silencio aplastante. Diego sonrió, sintiendo el calor de la recepción del público. Era un momento de triunfo que trascendía más allá de la competencia, porque por primera vez, había cantado sin miedo a ser juzgado. Marcos, ante la interpretación apoteósica de Diego, ya no se veía tan seguro. Su burla se desvanecía, reemplazada por un asombro desconcertante. Y eso llenó a Diego de una satisfacción interna verdaderamente gratificante. La marioneta del miedo que antes lo gobernaba, ahora se había roto. Mientras se retiraba del escenario, el jurado le ofreció una sonrisa de aprobación, centrando su atención de manera cálida en su esfuerzo. En ese instante, la mirada de su madre lo encontró entre la multitud, llena de lágrimas de orgullo.
Todo el sacrificio, el amor, el apoyo, todo tuvo sentido en ese instante. Hiciste un trabajo increíble, Diego, pudo escucharla gritar entre la multitud. Cada palabra dulce era como un bálsamo para su alma y él, con su corazón rebosante, supo que la verdadera victoria no estaba en ganar un concurso, sino en ser fiel a quien era. Cuando la audiencia calmó, el jurado dio su veredicto. Diego, tu voz es una luz en esta competencia. Has demostrado que lo que tienes es más que talento, es pasión. Te invitamos a que continúes en el concurso, declaró uno de los jueces. Las palabras lo llenaron de una felicidad indescriptible, pero al mirar de nuevo hacia Marcos, pudo ver su lápida de derrotado desmoronándose. La mirada de rabia y envidia en sus ojos le hizo entender que este enfrentamiento aún no había terminado. ¿Lo ves, Diego?, le lanzó Marcos, haciendo aparecer su figura en el umbral del escenario. Esta es solo una pequeña victoria. No estoy acabado y no permitiré que brilles mucho tiempo. Y aunque su voz temblaba levemente, Diego lo enfrentó. No necesito tu permiso para brillar, Marcos. Estoy aquí y mi luz no se apaga. Con esa declaración, la trama de su vida había dado un giro inesperado. Diego sabía que aún encontraría obstáculos por delante, pero con el apoyo de su madre y el amor por su música, sentía que podía superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La luz del escenario iluminó el nuevo camino que se abría frente a él, la competencia, sus sueños y su verdad. Era solo el comienzo de su verdadero viaje, el viaje que lo llevaría a abrazar plenamente su destino. Diego sonrió, empoderado por la conexión que había forjado con su voz, seguro de que las notas de su vida apenas comenzaban a jugar su sinfonía. No dejes que esta historia termine aquí. Es un momento crucial para ti, querido amigo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo de la vida. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. ¡Vamos, que la música de la vida sigue!